Los auxiliares que más se usan para óleo. Hola, bienvenidos una semana más a este canal Pasión por el Arte. En el anterior vídeo vimos los colores básicos en la gama del óleo y hoy os voy a enseñar los auxiliares principales para usar en el óleo. En este primer caso vamos a ver la esencia de trementina, que es el producto más usado a la hora de limpiar el pincel. La esencia de trementina es una dilución que proviene de la destilación de la resina del pino. Es, como veis, casi transparente y lo que solemos usar con ella es para limpiar los pinceles y para echar ciertas gotitas en la pintura del óleo. Acordaros de que es tóxica y los vapores hay que ventilar la habitación y tener buen espacio a la hora de pintar con ella. También existe el aguarrás. El aguarrás también es para limpiar los pinceles. Acordaros que en el mercado estos dos suelen ser los principales, con el White Spirit o el diluyente inoloro, que este es el que no huele. Estos dos huelen y sueltan vapores tóxicos. Acordaros que en el mercado existe una denominación de aguarrás que pone símil de aguarrás, que es más corrosivo y más tóxico todavía que estos que yo no os recomiendo. Sé que es más barato, pero al contrario sueltan mucho más vapores y es más tóxico. Yo os recomiendo siempre la esencia de trementina o el diluyente inoloro. El diluyente inoloro es el más recomendado porque no suelta tanto vapor, es mucho menos tóxico que el aguarrás y la esencia de trementina. Por lo tanto, para pintar en casa y pintar en sitios cerrados, yo recomiendo el diluyente inoloro. El aceite de lino proviene de la semilla de lino, prensada en frío o en caliente. Como veis, tiene un tono amarillento y suele usarse para tonos oscuros porque tiende a amarillear los tonos. Si lo usamos para colores blancos y queremos que el blanco sea muy puro, con el tiempo, en 15 días, 20 días, o a mí hay veces que aún un mes, se puede amarillear. Y en los sitios donde usamos solo aceite de lino, queda un rastro brillante. Por eso yo recomiendo mezclarlo con la esencia de trementina para diluirla entre las dos y echar una gotina en esos colores oscuros para diluir un poquito la pintura. Otro auxiliar bastante recomendado en caso de que queráis mezclar porque la pintura se os ha quedado un poquito seca y lo que queréis es que tenga viscosidad el óleo, yo recomiendo el medium. El medium es una mezcla que nos hacen las casas comerciales entre resinas, esencias y otras sustancias que ya vienen preparadas en su justa medida para diluir la pintura y tener este aspecto viscoso. También es recomendado para transparencias, veladuras, etcétera, etcétera. Entonces es bastante recomendable. Yo sí os recomiendo usar mejor el medium que el aceite de lino porque se nos suele olvidar que en colores claros nos amarillea y con el tiempo se nos suele ver en el cuadro ese error que hemos cometido en los tonos claros. Si queremos acelerar el secado en la pintura del óleo, solemos usar el secativo de cobalto, que es el recomendado. Como veis, tiene un tono violáceo y lo que hace es acelerar el secado de la pintura del óleo, pero tenemos que usarlo con prudencia, 1 o 2 gotitas en la pintura y siempre en ciertos colores, porque no es recomendado abusar de este tono, sobre todo en tonos claritos, porque como veis nos puede modificar el tono general de la pintura. Luego tenemos distintos tipos de barnices. El barniz final, que yo recomiendo el satinado, lo hay mate, satinado y brillante, yo recomiendo el del medio. El mate no vemos prácticamente, le damos una capa de protección, pero no vemos un acabado final físico en el cuadro, nos queda tal cual lo hemos dejado. El satinado que nos da un puntito ligero de brillo y el brillante que nos da un exceso de brillo en el caso de que queramos buscar esa finalidad como barniz. Pero también tenemos el barniz holandés. El barniz holandés se suele usar para trabajar por capas. Como veis, tiene un tono amarronado, se suele trabajar por capas y suele secar bastante rápido. Como veis, hay muchos, simplemente tenemos que escoger. Los básicos son los que yo os he enseñado hoy. Yo recomiendo
el diluyente inoloro para que no nos huela a la hora de limpiar los pinceles. Os recomiendo el medium simplemente para echar unas gotitas, darle viscosidad al óleo o crear veladuras y ciertos efectos en nuestros cuadros. Si queremos secar antes el cuadro, todo depende, recordar que depende de la capa de pintura que hayamos dado. Hay colores que secan antes, colores que secan más tarde y depende de la masa de pintura que hayamos dado. Si hemos usado mucha capa, hemos empastado mucho el óleo, nos va a tardar mucho más que si vamos a dar una capita fina, que nos va a tardar menos en secar. Y todo va a depender también de la temperatura ambiental. La temperatura ambiental en verano, que hace calor, un cuadro con una capa normal suele tardar unos 2 días, pero en invierno esa misma capa suele tardar unos 15 días. Como veis, la temperatura y el empaste que metamos depende de si nos va a tardar más o menos en secar nuestro cuadro. Como veis, hay distintas sustancias que podemos usar. Probar las vuestras y luego tendréis vuestras preferencias. Yo sigo diciendo que es preferible la esencia de trementina que un símil aguarrás, que esos son muy tóxicos y normalmente solemos pintar en sitios cerrados, no es nada recomendable. La esencia de trementina, el white spirit o diluyente inoloro es el más recomendado. Así que nada, probar vuestros productos auxiliares en casa y mirar a ver, dependiendo de vuestra técnica, vuestro gusto o el cuadro que queráis pintar, escoger la vuestra.